Nos dice el ejercicio 3. Determina la medida del ángulo formado entre los vectores de cada literal. Considera que las coordenadas de los vectores están en una base ortogonal. Mis vectores son u es igual cuyas coordenadas es 4,1 y el vector b tiene las coordenadas 2,3. La fórmula que vamos a utilizar es cuando nosotros multiplicamos el producto escalar utilizando las magnitudes de u por la magnitud de b multiplicada por el coseno del ángulo. Este es lo que vamos a utilizar. Por lo tanto, necesitamos calcular el producto de los dos vectores, sería 1, la magnitud del vector u y la magnitud del vector b. Entonces, en nuestro primer paso vamos a calcular el producto de los dos vectores, cuyas coordenadas sería 4 y 2, 4 por 2, más 1 por 3. 1 por 3, y eso nos da 4 por 2 es 8, y 1 por 3 es 3, y esto nos da 11. En el segundo paso vamos a calcular la magnitud del vector u y la magnitud del vector v. La magnitud del vector u sería las coordenadas elevadas al cuadrado, que sería por el teorema de Pitágoras, el cual nos da 4 al cuadrado es 16, más 1 al cuadrado es 1, y me da raíz cuadrada de 17. En el vector b sería la raíz cuadrada de las dos magnitudes, de las dos coordenadas, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Esto me da 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, es raíz cuadrada de 13. Ahora ya tengo las dos magnitudes y el producto escalar con las coordenadas. Aplicando ya el tercer paso sería ya encontrar el ángulo. Como tercer paso vamos a calcular el ángulo ya del vector. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el producto del vector u por el vector v va a ser igual a la magnitud del vector u por la magnitud del vector v, y esto multiplicado por el coseno del ángulo. Esta multiplicación nos dio 11, y aquí la magnitud del vector u nos dio raíz de 17 y la magnitud del vector b nos dio raíz de 13. Eso es igual al coseno del ángulo que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora lo que hacemos es multiplicar estos dos vectores, que sería la magnitud sería 17 por 13. Entonces sería una raíz cuadrada de 17 por 13 por el coseno del ángulo. La multiplicación de 17 por 13 nos da 221 por el coseno del ángulo, y aquí nos da 11. Este término está multiplicando, pasa a dividir a 11. Entonces sería de esta manera. Ahora vamos a despejar el coseno de este ángulo. Como está multiplicando coseno con el ángulo, recuerda que pasa como coseno inverso al otro lado del igual, de 11 sobre raíz de 221. Y esto es igual al ángulo que nos está pidiendo el ejercicio. Al hacer la división de 11 entre raíz cuadrada de 221 nos da un valor de 0.7399. Hay más decimales, pero con 4 decimales ya podemos sacar nuestro resultado. Y coseno inverso, esto ya lo puedes poner en la calculadora, es shift coseno inverso, coseno de todo este valor, y nos da ese valor 42.27 grados. Y eso sería el ángulo que está entre los dos vectores de nuestro ejercicio. Esta es la respuesta literal A del ejercicio de la lección 2.1 del ejercicio 3. Para este ejercicio literal B también nos piden que encontremos el ángulo que se forma entre los dos vectores. Por lo tanto, recuerda que eso se calcula con el producto escalar, teniendo la magnitud del vector u por la magnitud del vector v por el coseno del ángulo. Por lo tanto, vamos a calcular este producto, esta magnitud y esta magnitud. Entonces, el primer paso va a ser calcular el producto u por el producto v. Y esto es igual a tener la multiplicación de i con i, que sería menos 2 por menos 1, más la multiplicación de j con j, que sería 3 por menos 2. Y esto nos da un resultado de menos por menos da más, 2, más menos por más da menos, menos 6, quedándonos menos 4. Ya tenemos este resultado.
Ahora la magnitud, segundo paso, vamos a calcular la magnitud de U y la magnitud de B. La magnitud de U se obtiene de agarrar los dos términos y elevarlo al cuadrado, sería así, más el valor de J también elevado al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Menos 2 al cuadrado es positivo, o sea que nos quedaría 4 positivo, porque es menos 2 por menos 2 da más 4. 3 al cuadrado es 9, entonces nos queda raíz cuadrada de 13. Ahora el otro vector, estamos hablando de menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que nos da 1 positivo, más menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que nos da un 4. Sería raíz de 5. Raíz cuadrada de 5. Ahora el tercer paso, lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la fórmula, que sería U por V, o sea que vamos a calcular el ángulo. Así sería calculando el ángulo, y vamos a ocupar U por V es igual al vector, la magnitud del vector U por la magnitud del vector V por el coseno del ángulo, que es lo que teníamos anteriormente, y sustituimos los valores. Este valor, o sea la multiplicación de U por V, nos dio menos 4. La magnitud de U nos dio raíz de 13 y la magnitud de V nos dio raíz de 5 por el coseno del ángulo. Ahora multiplicamos estos dos valores en una sola raíz, 13 por 5 por el coseno del ángulo, y la multiplicación de 13 por 5 nos da un valor de 65. Raíz de 65 por el coseno del ángulo, y aquí menos 4. De esta manera vamos a continuar. Continuando, tenemos que este valor está multiplicando, pasa a dividir, raíz de 65, y aquí nos quedaría coseno del ángulo. Esto pasaría como coseno inverso de menos 4 sobre raíz de 65 igual al ángulo. Coseno inverso de, al dividir menos 4 entre raíz de 75, nos da menos 4 entre raíz de 65, nos da un valor de menos 0.4961. Esto es igual al ángulo, y coseno inverso de ese valor, o sea coseno inverso de menos 0.4961, me da un valor de 119.17. 119.74 grados. Esto es igual al ángulo, y esto puede aproximar a 120 grados. Ese es el ángulo que andamos buscando, que está entre los dos vectores, el vector U y el vector B. El ángulo es igual a 120 grados. Esta sería nuestra respuesta. Y el literal C nos dice el vector cuyas coordenadas son 2, menos 3, y el vector B cuyas coordenadas es menos 3, menos 2. Y también nos pide encontrar el ángulo que está entre los dos vectores. Entonces, como ya vimos, nuestro primer paso es calcular el producto de U por V según las coordenadas, que sería I por I, 2 por menos 3, más J por J, que sería menos 3 por menos 2. Eso nos da un resultado de menos 6, menos por menos da más, entonces 3 por 2 da 6. Y eso nos da un resultado de 0, menos 6 más 6 da 0. Segundo paso, vamos a encontrar la magnitud de U, que eso es igual a la raíz cuadrada de los dos valores al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y eso nos da un valor de raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 9, porque menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, quedándonos raíz cuadrada de 13 nuevamente. La magnitud de B, ocupamos los valores de I, que sería menos 3 al cuadrado, más el valor de J, que sería menos 2 al cuadrado.
Toda cantidad negativa elevada al cuadrado es positiva, por lo tanto menos 3 al cuadrado es 9 y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces sería raíz de 13 también. Ya tenemos las dos magnitudes, de B y la de U. Ahora lo sustituimos en la fórmula para calcular el ángulo entre los dos vectores. Entonces, como tercer paso tenemos que encontrar el ángulo de los dos vectores. Este valor ya lo tenemos que nos dio 0. Esto nos dio raíz cuadrada de 13 y aquí nos dio raíz cuadrada de 13 por el coseno del ángulo. 0, raíz cuadrada de 13 por 13 nos da el valor de 13 por 13 nos da el valor de 169. Coseno del ángulo. Pasamos a dividir 169, raíz de 169 por el coseno del ángulo. Este valor 0 entre cualquier valor da igual a 0 y nos queda de esta forma. Ahora despejamos coseno, pasaría coseno inverso de 0. Eso nos da el ángulo y coseno inverso de 0 es 90. Por lo tanto, la respuesta es que el ángulo que andamos buscando, el que está en medio de los dos vectores, es el de 90 grados. Y ahí tenemos los 3 ejercicios resueltos de nuestra lección 2.5 del ejercicio 3.